qué valiente que fuiste al venir. Y yo le digo, no digas así porque la gente va a pensar que es un sufrimiento y al culto, le digo. Pero qué bueno que viniste. No fuiste valiente. Fuiste alguien que tiene amor por Jesús, ¿no? ¿Eh? Y cuando vamos a ver a alguien, cuando vamos a buscar a alguien, es que hay dos situaciones. Una, porque amamos a la persona, o otro, porque nos tiene que pagar algo, ¿sí o no? Entonces, cuando vamos por amor, es mucha más bendición que cuando vamos a cobrar, porque hay veces que no te pagan, ¿sí o no? Entonces, cuando buscamos a Dios solamente por amor, la bendición que recibimos es mucho más grande de cuando lo buscamos necesitando algo. Y como hablamos siempre y como venimos enseñando, la mayor riqueza y lo más grande que Dios nos podía dar es su presencia. Y su presencia, en este tiempo, en esta etapa, como decía la hermana que estaba orando por la ofrenda, separó bien los tiempos, en este tiempo que estamos bajo el pacto de la gracia, Cristo es el que nos lleva y nos da acceso a la presencia de Dios. La presencia de Dios era algo que estaba diariamente y constantemente en el jardín del Edén con Adán y Eva. Dice la Biblia que Dios estaba ahí paseándose por el Edén y tenía un trato directo con Adán y Eva. Pero ¿qué pasó? El pecado contaminó al hombre y nos destituyeron de la gloria de Dios. Pero Cristo nuevamente, a través de su vida, su obra, su sacrificio en obediencia, dice la Biblia, abrió un camino y por eso Él dice, y está escrito en la Biblia, que Él es el único que nos lleva al Padre, ¿sí o no? Él es el único camino. Jesucristo es el camino. No hay otra forma de llegar a Dios. No hay otro intermediario, no hay otro mediador. Dice la Biblia que hay solo un mediador entre Dios y el hombre. ¿Quién es? Jesucristo. Y dice, Romanos dice que en Jesucristo estaba Dios mismo reconciliándose ¿con quién? Con nosotros, con el hombre. Por eso Dios, nuestro Padre, lo más importante que nos regaló es su presencia. Y si Él se ocupó tanto y más que preocuparse, se ocupó y trazó un plan perfecto de redención y de salvación a través de Cristo y en Cristo, era porque Él quería estar nuevamente con nosotros en ese ámbito donde su presencia se manifiesta. Dice la Biblia que ni sombra de pecado va a entrar a su presencia, dice la Biblia. Por eso necesitamos a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es justo y en Él se hizo justicia para que Dios pudiera perdonar nuestros pecados y para que pudiéramos tener nuevamente acceso ¿a quién? A la presencia de Dios. Lo más importante que vamos a recibir de Dios es su presencia. Punto. En su presencia Él obra. En su presencia Él nos sana, nos libera. En su presencia Él nos da diseños, nos enseña planes, nos corrige, nos saca moldes que no son de bendición, nos pone otros diseños, otros moldes. O sea, Él nos transforma en su presencia. Cuando entendemos que su presencia es lo más importante, nuestra vida es transformada. ¿Y dónde es transformada? En nuestra mente. Hablamos mucho de que Cristo es el centro y verdaderamente Cristo es y tiene que ser el centro de nuestra vida. Juan el Bautista que decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero y cuando llegó Cristo, el reino de los cielos estaba caminando por la tierra. Y Él es el que nos lleva ¿a dónde? Nos lleva a ese lugar donde solamente de la mano de Cristo y a través de Cristo podemos entrar, que es en la presencia de Dios. En la presencia de Dios todo es transformado. El Edén era un lugar especial. El Edén era un lugar súper especial. Imagínense, ¿quién tiene que levantarse mañana a las 5 o las 6 para ir a trabajar? A ver, ¿quién tiene que ir a trabajar? Bueno, en el Edén no tenías que levantarte a esa hora, no había que trabajar. ¿Quién tiene que ir a la escuela mañana? A ver, no tenías que ir a la escuela. ¿Quién trajo paraguas ahora porque estaba lloviendo? No había lluvia. ¿Quién dijo tengo que renovar mi vestidor porque tengo que comprarme ropa nueva? ¿Quién dijo eso? Las hermanas, no mientan, ¿eh? No había que comprar ropa. Era todo perfecto. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba constantemente en ese lugar.
La presencia de Dios es lo que transforma todo. El pecado que hizo cortó el lazo, la relación con Dios. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios impide que el pecado esté cerca de Él. Entonces, ¿qué pasó? Nos destituyó. El hombre fue destituido, fue echado de ese lugar, ¿sí? Perdimos su presencia. El hombre comenzó a caminar sobre la tierra con todas las maldiciones que encima se ganó. ¿Qué dice la Biblia? Que la mujer con dolores de parto dará a luz. ¿Quién tuvo dolores de parto, las hermanas? A ver. Génesis. Cada vez que tengas un hijo, acordate del libro de Génesis. A la serpiente que le dijo, te arrastrarás sobre la tierra y comerás el polvo. Y así, al hombre que le dijo, con el sudor de tu frente te ganarás el pan. De la tierra crecerán espinas y cardos. Maldiciones, el pecado trae maldiciones. Y en ese momento que Adán y Eva pecaron, también se contaminó nuestro cuerpo, la carne. Y quedó en nosotros la naturaleza del pecado, la naturaleza de Adán, la naturaleza de Esaú, la naturaleza pecaminosa. Y cuando Dios, por medio de Cristo, se vuelve a reunir con nosotros, vuelve a darnos acceso a su presencia, porque en el Antiguo Testamento eran pocos los que tenían acceso a su presencia, eran los elegidos, los profetas, Moisés, ¿quién más? Abraham, eran pocos de millones, pero en este tiempo todos tenemos acceso a la presencia de Dios por medio de Cristo. Cristo es el que nos completa. La Biblia dice que estamos completos en Cristo. Por eso necesitamos entender esto en este tiempo que estamos viviendo. Nuestra mente es el lugar en donde debemos permitir que nuestra fe y el Espíritu Santo obren y la transformen para entender los pensamientos que Dios nos envía en este tiempo para tener el entendimiento renovado y el entendimiento libre de lo malo que tiene la carne. Tenemos dos naturalezas, la naturaleza del pecado y después está la naturaleza del nuevo hombre que es Jesucristo obrando en nosotros. Y venimos hablando de Cristo y venimos enseñando que Jesucristo es el que opera, el que hace todo. Jesucristo es el que se tiene que manifestar en nosotros para que Dios, viendo a Cristo a través de nosotros, nos dé acceso a lo que nosotros queremos, que es su presencia. Nos dé acceso a todas las bendiciones que Dios ha prometido. Nos dé acceso a todas las bendiciones que se activaron cuando Cristo se subió a la cruz. ¿Sí o no? Y entonces necesitamos primero entender eso. Y uno dice, pero si Cristo hace todo, ¿qué yo hago? Primer paso es tener fe, ¿sí o no? La fe. La fe es lo que me lleva a tomar acción. Si tengo una fe pobre, no voy a tomar acción. Si tengo una fe que es inquebrantable, voy a superar toda situación y voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga para llegar a esa posición en donde Cristo va a operar de una forma espectacular, libre, transformadora, nueva, donde va a hacer algo en mi vida nuevo, ¿se entiende? Entonces, cuando eso pasa, el Señor empieza a operar a través de Cristo. No se preocupen, es el Espíritu Santo nomás que está obrando, ¿sí? Después, si algún líder se quiere acercar y acompañarlo. Gloria a Dios, ¿sí? Gloria a Dios, porque el Espíritu Santo está obrando. Por eso presten atención, porque el Señor quiere hacer algo. Entonces, tenemos un proceso. El primer proceso es creer. ¿Alguien te habló de Cristo algún día, sí o no? ¿Está acá la persona que te habló de Cristo? Mírale, él fue el culpable. ¿Alguien te habló de Cristo? ¿Sí? ¿Alguien te habló? ¿Alguien estuvo hinchándote, persiguiéndote? Hasta que un día en tu mente hubo convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y aceptaste a Cristo y te empezaste a congregar y empezaste a entender que lo que decía la palabra de Dios y lo que enseñaban los pastores, los líderes, era algo bueno para mi vida. Pero el problema estaba en cómo lo aplico, cómo hago para que eso que predican suceda en mi vida, ¿sí o no? Y empezamos a descubrir y a entender que tenemos el cuerpo que está contaminado con el pecado y tenemos a Cristo, después de lo que lo recibimos, que tiene que tomar el control y ser Cristo a través de mi vida manifestándose
y que yo pueda ser testigo de Jesucristo. Me piden ser testigo de Jesucristo. Y para dar testimonio yo tengo que lograr vivir cosas con Jesucristo. Cosas que me transforman, cosas que me hacen vivir una vida nueva, ser una persona diferente a lo que era antes de Cristo. Y estamos hablando mucho de Cristo, pero tenemos que hacer algo también nosotros. Primero creer y que nuestra fe sea una fe inquebrantable. Una fe en donde yo tengo que creer o creer. Punto. Y cuando yo creo, empiezo a accionar. Dice la Biblia que había 2 hombres que estaban orando por la tierra por la lluvia, y cuando terminó la oración, uno de ellos se fue a arar la tierra. ¿Por qué? Esperando la lluvia. Y eso es fe, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo fe, yo confío en el Señor, yo me muevo por fe. Dice la Biblia, fíjense, en Efesios 4:22 al 24. Efesios 4:22 al 24. Dice la Biblia, ahí les leo, acá, permiso, me corro. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Quién es el viejo hombre? Es la carne contaminada con el pecado, ¿sí? ¿Y qué tiene mi carne? ¿Qué tiene tu carne? Deseos engañosos. Jesucristo, el nuevo hombre, dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, ese Jesús, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Quién es justo y quién es santo? Jesucristo. Entonces, primero, mi viejo hombre, que es mi carne, está viciado ¿con qué? Con deseos engañosos. Aquel que tenía problema con el alcohol va a un supermercado y pasa por el pasillo de bebidas alcohólicas. Un deseo engañoso de la carne es, tomate una cervecita si ya ahora estás bien, tenés dominio propio, ya venciste, no te va a hacer mal. Ese es un deseo engañoso. Un joven que está en un noviazgo buscando mantener un noviazgo de fe, mantener un noviazgo puro que te lleve al matrimonio, sin tener relaciones sexuales antes del matrimonio. ¿Cuál es un deseo engañoso? Tengan relaciones sexuales. Y todo lo que te hace pensar y querer disfrutar a la carne o algo que parece inofensivo se transforma en un deseo engañoso. Y eso es lo que constantemente nos ataca. Es más, yo subí a predicar acá y seguramente, no estoy cuestionando, pero es un ejemplo para que me entiendan. Algunos dicen, no vino Pastor Hugo, me voy nomás. Pero me quedo porque todos van a decir que me fui y después le van a contar a mi líder. Es deseos engañosos. Y estamos contaminados con deseos engañosos. Ay, ¿qué se cree la hermana? Mira, todo de taco viene al culto. Deseos engañosos, criticar al hermano, envidiar, mentir. Los deseos engañosos controlan, escuchen bien esto que es importante, controlan ese movimiento interno que hace que vos decidas no perdonar. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Le dijo Pedro a Jesús. Prácticamente le dijo siempre. Y un deseo engañoso es el que te dice, pero ellos no saben lo que él o ella te hicieron. Ellos no saben la traición o lo que vos sufriste, o el abuso, o la mentira, o la estafa. No le perdones. Y vos, a través del deseo engañoso, tenés un argumento, un libro completo de fundamentos para no perdonar. El deseo engañoso te da argumentos y fundamentos para no obedecer a Dios. Y los mejores, los mejores. El deseo engañoso es el que hace que la gente, me voy a otra iglesia, acá no me entienden. Va a ser la 19ª iglesia. En esta me van a entender, Señor. Esos son los deseos engañosos. El deseo engañoso es el que te impide ir a hablar con una persona cuando tenés un problema. ¿Quiere hablar con vos? El deseo engañoso es el que te impide moderar tu tono de voz cuando hablas con alguien y te enojas, porque bloquea tu dominio propio. ¿Qué dice la Biblia? La respuesta mansa, dicen Proverbios, aplaca la ira. Colosenses 4:6 creo que dice,
que nuestras palabras sean sazonadas con sal. ¿Qué significa? Que cuando hablemos, el que escucha reciba tu palabra con buen gusto. Por más que vos le estés reprendiendo o le estés de alguna u otra forma disciplinando. ¿Por qué? Porque los deseos engañosos hacen que el amor no sea importante para nuestra vida. ¿Y cuál fue cuál fue el mandamiento que Jesucristo de alguna u otra forma dijo? Esto prácticamente es la base de tu vida. Le dijo, ama a Dios y ama a tu prójimo. El deseo engañoso es el que te hace olvidar ese texto de la Biblia que dice, aquel que dice amar al prójimo, aquel que dice amar a Dios, pero no ama a su prójimo, es un mentiroso. Los deseos engañosos bloquean la palabra de Dios en tu mente. Te impiden que en el momento en el cual estás tratando diariamente con las personas en tu vida, en tu oficina, en la escuela, en el trabajo, te impiden que tu fe active la palabra de Dios en tu mente. Y te volvés carnal. ¿Por qué? Porque los deseos engañosos operan en la carne. Pastor, ¿por qué te agarraste las piñas en el semáforo? La carne. Te tocan bocina y el que conduce, al que te tocan bocina, sí o no, no sé lo que tiene la bocina. Yo no sé si un día van a inventar un artefacto que pueda sacar eso que tiene la bocina, que para mí que es una flecha que va directo al oído, no sé, la oreja, la espalda, porque le tocan bocina y te nos parece que te vas a pelear, no sé, que vas a ir allá entre Rusia y Ucrania a ganar la guerra, porque lo que arma un bocinazo, ¿sí o no? El deseo engañoso es ese que te activa para que vos no puedas tener dominio propio, para que vos no puedas amar, para que vos no seas la persona que en base a despojarse, ¿me puedes dejar ese texto, por favor? Despojarse de los deseos engañosos, despojarse del viejo hombre, comience a permitir que Jesucristo sea formado en su interior. Y que comencemos a dar los frutos del Espíritu, que la Biblia dice. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Es el carácter de Cristo. Cristo es eso. Es paciente, tiene amor, es bondadoso, es benigno. Cristo es todo eso, tiene fe. Entonces, tenemos que entender esto. Primer paso, mi fe me tiene que hacer entender que todo lo que mi mente me suelta así libremente y no sea la voluntad de Dios y sea contrario a la palabra de Dios, no es bueno para mi vida. Ah, sí, pero usted no lo conoce a mis compañeros de trabajo. No importa, no importa. Necesitamos vencer a la carne. Dice, viciado conforme a los deseos engañosos. Y después dice, el siguiente paso es, renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, primero me tengo que despojar de la influencia de mi carne. Tengo que reconocer ahí cuando voy a orar, porque el siguiente paso es meterme en la oración y decir, Señor, renuncio a todo lo que mi carne quiere gobernar a través de los deseos o pensamientos engañosos que pone en mi mente. La burla. ¿Por qué nace la burla? Porque viene un pensamiento de la carne que te dice y te muestra tal vez algún defecto, tal vez algún error de la otra persona y te burlas, ¿sí o no? ¿Le pasó alguna vez que han sentido que se han burlado de ustedes o que vos te burlaste? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque eso nace y hace que perdamos el dominio propio y terminamos lastimando y terminamos alejando personas. Hay gente con la cual uno no se quiere juntar porque es re burlona, ¿sí o no? Existe gente así burlona. Necesitamos en este tiempo entender que la mente tiene que ser gobernada primero por nuestra decisión de creer en Cristo, sin ningún tipo de reserva ni condiciones, y a través de creer en Cristo comenzar a dar el siguiente paso de meternos en ese ambiente espiritual en donde vamos a ser transformados. ¿Cuál es el ambiente espiritual donde vamos a ser transformados? Su presencia. Su presencia. Solamente en su presencia se activa ese poder que no tiene una explicación porque no lo entendemos, porque nuestra mente es muy chiquitita, en donde Dios te transforma, en donde Dios te convence por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo le convences a una persona que ejerce la prostitución que tiene que renunciar a eso y volver a su nueva vida? Porque te va a decir, primero,
es algo que a mí me gusta. ¿Por qué? Porque cuando uno practica el pecado constantemente, la carne va tomando el control absoluto de la práctica del pecado. Después yo vivo de esto, después la sociedad me condena, después mis familiares no quieren. Hay una serie de cosas. Para el ser humano es imposible, pero para Dios, en ese momento donde esa persona entra a su presencia, Dios transforma, Dios convence. Jesucristo, cuando habló con esta mujer que era María Magdalena, que estaba en pleno acto sexual, fue descubierta, dice la Biblia, la querían matar a pedazos. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo: el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Pero en ese ambiente donde estaba Cristo, estaba la presencia de Dios, estaba el reino de los cielos caminando. ¿Y qué hizo esa mujer? Nunca más pecó, se arrepintió y fue seguidora de Cristo. ¿Por qué? Porque la presencia transforma. Un segundo en la presencia de Dios puede transformar tu vida más que 20 años de cristiano, de cultos, de retiros. La presencia de Dios es lo que nos transforma. Saulo de Tarso, ¿cuándo fue transformado? En la presencia de Dios. Se encontró con Cristo, fue transformado totalmente. No podemos obtener y lograr transformación si no nos metemos en la presencia. Tenemos que despojarnos del viejo hombre. Dios habla hoy, les voy a leer ese mismo pasaje, pero en la versión Dios habla hoy. Dice, por eso, el 22 dice, por eso ustedes deben renunciar a su antigua manera de vivir, despojarse de lo que antes eran. Dice la Biblia, el que robaba, no robe más y ahora trabaje. El que mentía, no mienta más. Despojarnos de la pasada o antigua manera de vivir, ya que todo eso se ha corrompido, está contaminado. ¿A causa de qué? Dice, de los deseos engañosos. ¿Cómo nos contaminamos? Haciéndole caso a la carne. Los deseos engañosos que la carne constantemente nos manda, nos ha contaminado. ¿Qué tenemos que dejar de hacer? Tenemos que dejar de hacer lo que nos dice la carne. Dice, el 23 dice, deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar. ¿Cómo juzgamos? Es un ejercicio mental. El juzgar es un ejercicio mental. Te veo y te juzgo. Ahí está Lucha, por ejemplo. Ah, mirá, todo de negro y abajo le cortó con una zapatilla blanca. Ah. Es un ejercicio habitual, ¿sí o no? Y al final del camino mi mente va a decir, ¿le queda bien o no le queda bien? Cuando hay amor, yo no voy a juzgar como la carne me indica. Yo voy a amar a la persona. ¿Sí o no? Y si yo creo que, por ejemplo, la zapatilla no queda, voy y le digo, Lucha, mirá, sos una linda chica, realmente tenés una linda sonrisa, tenés buena altura, pero esa zapatilla no pega. ¿Sí o no? Con amor, en el tiempo oportuno, y que la otra persona también entienda que me interesa y por eso le estoy diciendo. No juzgando como con la carne. Porque necesitamos aprender a hacer lo que Jesucristo nos pidió, que es, primero, tener fe. Y segundo, tenemos que amar. Sin amor no podemos lograr nada. El verso 24 dice, y revestirse de la nueva naturaleza que es Jesucristo, creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta, pura y basada en la verdad. ¿Cómo vamos a distinguir que nuestra vida ha desechado los deseos de la carne? Con los frutos que damos. Antes él vendía autos y antes le decían Luna Park a su concesionaria. ¿Y por qué Luna Park? Porque había que ir a pelear por el título, porque todo el auto que te vendían no tenía ni un papel, era un chanta. Y ahora tiene un negocio honesto. Cambió su forma de vivir, dejó de vivir a causa o siguiendo los deseos de la carne. El que antes robaba, ahora ya no roba. El que antes estaba en vicio y en pecado, ahora fue restaurado. Tenemos un montón de personas que conocemos acá que han tenido problemas de adicciones que hoy en día están sirviendo al Señor. Necesitamos lograr que diariamente, a través de renunciar a la carne, meternos a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nos metemos a la oración, el Espíritu Santo es el que me va a ir quebrantando.
Es el Espíritu Santo el que me va a ir transformando. Es el Espíritu Santo el que me va a enseñar en ese momento cómo yo tengo que ir a meterme a la presencia de Dios. Y voy a ser renovado en mi mente. Y mi forma de pensar va a cambiar. Y mi forma de entender las cosas va a cambiar. Y eso va a hacer que cambie mi forma de hablar. Va a hacer que cambie mi forma de ver, mi forma de juzgar. Y cuando yo estoy siendo transformado, renovado, Cristo se va a ir formando en mí. Y cuando Cristo esté bien formado, se va a manifestar a través de mi vida. Por eso Cristo dijo, no contamina al hombre lo que entra en su boca, sino que lo que sale de su boca. ¿Y a qué se refería? A la carne. Pero cuando de nuestra boca comience a salir lo que Jesucristo comienza a guiarnos a hablar, lo que Jesucristo es como ser que tiene que tomar el control de nuestra vida porque nosotros se lo permitimos, vamos a ser otra persona. Vamos a ser una persona agradable a los ojos del Señor y vamos a lograr que Cristo sea el centro de nuestra vida. Necesitamos meternos a la presencia del Señor. La forma de meternos es orando. ¿Quién oró hoy antes de venir? A ver. ¿Y por qué levantan así la mano? ¿Quién estuvo en su presencia? Ahora voy a preguntar. Porque una cosa son los que oran y otros son los que están en su presencia. Lograr estar en la presencia de Dios es buscar a Dios hasta que logres entrar a su presencia. Muchas veces se da sin hablar. Porque para estar en su presencia necesitamos ¿a quién? A Cristo. Y para que Cristo opere en nosotros, ¿qué necesitamos hacer? ¿Lo que hizo Marta o lo que hizo María? Dudaron ahí quién era Marta y quién era María, ¿no? Y después se acordaron del texto, Marta, Marta, turbada y afanada está, ¿sí o no? María fue a los pies de Cristo. Tenemos que ir cada día a los pies de Cristo. Y Cristo, cuando Él vea que verdaderamente nosotros lo tomamos como nuestro Señor y nuestro Salvador, va a comenzar a ser el que opere en nosotros y nos lleve a la presencia de Dios. No hay otra forma. Cristo es el único mediador entre Dios y el hombre. Solo Cristo. Ni nadie. No vamos a mencionar nada porque solo Cristo. Es Cristo. Siempre va a ser Cristo. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis que Jesucristo, el testigo fiel que nos amó primero. El soberano de los reyes de la tierra, dice. El primogénito de los muertos. Y comienza a enumerar todo lo que es Cristo. Y dice, el que nos lavó con su sangre. Y después dice la Biblia, creo que es el 1:7, dice, y que va a venir a buscarnos. Y dice, y todos los linajes de la tierra, todas las naciones, todas las culturas, todas las tribus, van a hacer lamentación, dice. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta de que Jesucristo siempre fue y va a ser el Señor. Y el único mediador entre Dios y nosotros. Por eso tenemos la oportunidad histórica en nuestra vida de ir a los pies de Cristo y permitir que Él gobierne y tome el control de nuestra vida como nuestro Señor y nuestro Salvador. Cristo no es nuestro secretario. Cristo no es tu cadete. Ay, Señor Jesús, en el nombre de Jesús que me salga este negocio. No. Cristo es nuestro Señor, es nuestro Salvador, es el Rey de Reyes, es el Maestro, es el sumo sacerdote eterno, dice Hebreos. Es el Cordero inmolado en un sacrificio eterno y perfecto. O sea, tenemos que lograr que en nuestra mente todo sistema de pensamiento que quiere limitar el poder de Cristo sea destruido. Jesucristo es el Señor. Tenemos que encontrarnos con Cristo cada día, tenemos que ir a sus pies en oración, rindiendo todo a Él. Dice la Biblia que hay ancianos delante del trono de Dios que rinden sus coronas, rendimos nuestras coronas. Todo lo que hemos logrado o lo que se ha logrado en la vida no fue por nosotros, fue simplemente por misericordia de Dios. No somos nada sin Cristo. Y lo más importante que tenemos en la vida, lo más valioso, es Cristo.
Y Cristo nos garantiza y nos da el acceso a la presencia de Dios. Y si no entendés lo que es la presencia de Dios, empezá a orar y decirle a Dios, Señor, yo quiero conocer tu presencia. Yo quiero, Señor, que vos me enseñes qué le pasaba a Moisés cuando estaba con vos. Tanto le gustaba tu presencia, que él estaba con vos y se olvidó, y que vos le tuviste que echar de tu presencia y le dijiste, andá porque allá están haciendo desastre. Y fue así. Yo quiero eso, Señor. Yo quiero ver qué le pasó a Saulo en esos 3 días donde él estuvo en oscuridad ahí. Y después se le cayeron las escamas y comenzó a ver. Yo quiero tener esa mirada, Señor, decirle. Yo quiero ver como Saulo, que no le importó nada y cambió su vida por completo y le entregó todo ¿a quién? A Cristo. Y la gente vio lo que él fue y lo que era ahora y no entendía. Los judíos tenían miedo porque ese no era el que está predicando en la sinagoga, ese no era el que nos perseguía y ahora está hablando del Señor. Para mí que se hace el vivo nomás para que todos vayamos y nos mete. Cuando Jesús nos transforma, vas a generar confusión en la gente con la cual tratás. Primero van a pensar que te estás haciendo. Pero cuando vean que Jesucristo verdaderamente se está manifestando a través de tu vida, van a querer eso que vos tenés, que es Cristo. Que es lo más importante que tenemos para dar y es lo más poderoso que tenemos para dar. Necesitamos a Cristo. Por eso, renuncia a la carne, renuncia a los deseos de la carne. Perdoná. Olvídate de esa persona que te lastimó. Entregale a Dios a esa persona. Busca al Señor. Metete en la oración y decirle, Señor, yo necesito encontrarme con vos. Necesito conocer tu presencia. Necesito entender tu presencia. Necesito aprovechar tu presencia. ¿Cuántos minutos al día o cuántas horas al día estamos haciendo nada? ¿Sí o no? ¿Qué vas a hacer? Nada. ¿Qué están haciendo? Nada. O pasamos haciendo zapping ahí, 17 programas miraste, ni uno terminaste. Hiciste zapping, partido, perdimos otra vez, cambiás, buscás una película y empezás. Y todo ese tiempo que perdimos, la presencia de Dios siempre estuvo disponible. ¿Cuántas veces no tenemos un problema y en vez de ocuparnos de ir a su presencia, estamos preocupados por lo que el Señor va a hacer? Ay, hermana, ¿podés orar? Cadena de oración, Anda a su presencia, lleva tus cargas. Llévale la vida de tu hijo que no puedes controlarlo. Señor, yo te entrego la vida de mi hijo, Señor. Yo no me hago más cargo, yo voy a orar por él, pero vos vas a obrar. Llévale todo al Señor. ¿Por qué andas cargando con los problemas? Sacate esa mochila, anda libre por la vida, pero tené a Cristo. Y Cristo tiene que manifestarse desde adentro hacia afuera de tu vida. Y cuando eso pase, vas a ser de bendición. Así como Dios le prometió a Abraham, donde quiera que vayas vas a ser de bendición, así vas a ser vos. Vas a transformar vidas a través de Cristo en tu vida. Vas a lograr que las personas por las cuales estás orando y todavía no se rindieron a Cristo, vean a través de los frutos de tu vida, a través de los frutos del Espíritu, a través de Cristo manifestándose en tu vida, vean a Cristo y puedan recibirlo como su Señor y su Salvador. Y vas a entender cómo tu vida es una herramienta poderosa. ¿Por qué? Deseos engañosos, mentiras engañosas, pensamientos engañosos. Vos sos alguien que no vale nada, vos sos un gran pecador. Tu carne te dice eso. Vos ya estás grande, vos sos muy flaco, vos sos muy gordo, sos muy petizo. Esa es la carne. Siempre te va a encontrar un defecto. Sos rengo, sos rubio, sos morocho, sos japonés, sos chino. Siempre, así es la carne. Pero cuando vos dejás de lado la carne, es Cristo el que tiene que tomar el control de nuestra vida. Y cuando Cristo lo toma, nuestra vida es una vida que transforma y somos transformados en ese proceso. Y comenzamos a entender que no necesito pedirle nada a Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe todo lo que necesito. Y mi papá me da sin que yo le pida. ¿Por qué? Porque yo estoy en línea, yo estoy conectado a Él, yo estoy en ese ambiente que es su presencia y me desespero por estar en su presencia. Y te va a pasar que te vas a poner a orar y ahora van a venir, ya está la comida, estoy orando, después voy, no tengo hambre, quiero estar con el Señor. Y mi vida va a ser una vida diferente. Por eso, confiemos en nuestra fe, busquemos a Dios, oremos,
Busquemos el conocimiento de la Biblia. Necesitamos conocer la Biblia. ¿Para qué? Para entender cuáles son los deseos que van en contra de la palabra de Dios. Necesitamos estudiar la Biblia. ¿Quién leyó la Biblia esta semana? ¿Quién leyó la Biblia sin que lo obliguen esta semana? Leamos la palabra, estudiemos la palabra, conozcamos la palabra. Y el Señor va a obrar a través del Espíritu Santo. Vayamos a la oración. ¿Quién ora todos los días? Oren todos los días, busquemos a Dios. Yo oro en cada momento que pueda. Y no es una oración que me arrodille, Yo cuando tengo una situación, Señor, ay, yo te entrego esto, Señor. Ay, ya me enojé, Señor, yo no quiero. Te entrego este sentimiento, sácame la maña, Señor. Sácame esto. Allá viene mi esposa, me va a retar, que no me rete, Señor. Yo oro, todo oro y le pido a Dios. Señor, me voy a hacer algo, voy a hablar con alguien, Señor. Por favor, Señor, que yo le caiga en gracia a esa persona, Señor. Necesitamos que Dios vea que Él es importante en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos que hacerlo participar en el trabajo, en el deporte. ¿Vas a entrar a jugar al fútbol si sos hombre? Señor, yo soy de madera, Dios, pero quiero hacer un golcito, Señor. Para que me hagan jugar de vuelta, porque si me dijeron que si ya no hago un golcito hoy no me invitan más. Pedile a Dios. Pedile a Dios. Pedile todo al Señor, y si vos lo metés en todo, Él también va a ser parte de tu todo y tu vida va a ser diferente. Yo le pido a los hermanos de la alabanza que puedan pasar, y ahí donde estás, ponete de pie y cerrá tus ojos. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a hacer y a dejar que el Espíritu Santo obre, que el Espíritu Santo se mueva, se siga moviendo, que el Espíritu Santo pueda seguir convenciéndonos de juicio, de justicia y de pecado. El cerrar los ojos es para no distraerte, ¿sí? Querido Señor, bendigo a cada uno de mis hermanos, Dios. Declaro en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo se está moviendo, Señor. Te pido, Señor, que ellos sean convencidos, Dios, de que tienen el poder y la autoridad y la fe que vos pusiste en ellos, Señor, para transformar sus vidas. Que tienen acceso a tu presencia, Señor, en todo momento, durante todo el día. No importa, Señor, no importa su pasado, lo que importa es Cristo en su vida. Señor, te agradecemos, Dios, porque vos nos das la oportunidad de ser tus hijos cada día, Señor. Nos llamás hijos. Nos adoptaste, Señor, por medio de Cristo, Dios. Que en nuestra mente, Señor, podamos tomar esa posición de hijos tuyos. Y en esta mañana, Señor, yo declaro la mejor bendición para mis hermanos, Dios. Que ellos salgan infectados con tu perfume, afectados con tu palabra. Que ellos necesiten desesperadamente tu presencia, Señor. Que necesiten tu presencia, que no puedan hacer nada sin antes meterse y sentir tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Y en esta mañana, Señor, cerramos esta reunión dándote la mejor alabanza, Señor. En el nombre de Jesús, la mejor alabanza para el Señor. En el nombre de Jesús, que Dios te bendiga y nos despedimos alabando al Señor. Santo, 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 y reinas para siempre. Y aquí te esperaré cantándote. Eres tan hermoso, eres el más bello.